El silencio de las iglesias se quiebra. En cada rincón, las almas tropiezan en la oscuridad, alejándose del Padre sin saberlo. Las puertas del cielo se tambalean mientras el error se esconde en los altares. ¿Estás cometiendo estos pecados que te separan de Dios? Quédate, porque hoy la verdad desnuda lo que ocurre entre los cristianos hoy en día. En un mundo donde las iglesias resuenan con alabanzas, un peligro silencioso se cuela entre los fieles. La Biblia, nuestra guía eterna, advierte sobre los caminos que alejan al corazón del creyente de Dios, y hoy, más que nunca, esos errores se ven en las congregaciones, desde púlpitos que distorsionan la palabra hasta corazones que se enfrían, la fe se tambalea. Basados en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, donde Jesús dice que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino, y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, que habla de quienes buscan maestros según sus deseos, exploraremos 3 errores que los cristianos cometen hoy en día y que los apartan del amor divino. Prepárate para mirar de frente a las sombras que acechan en las iglesias. El primer error, y el más devastador, es la distorsión de la palabra de Dios en los púlpitos de hoy. En muchas iglesias, los pastores, una vez guardianes de la verdad, han transformado las escrituras en un mercado de promesas vacías. Basados en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3, donde se habla de falsos maestros que explotan con palabras fingidas, vemos cómo algunos predican prosperidad material como si fuera el Evangelio, citando versículos como Malaquías capítulo 3, versículo 10 fuera de contexto, prometiendo riquezas a cambio de ofrendas, mientras las almas quedan hambrientas de justicia. Imagina un hombre de traje impecable, con voz meliflua, subiendo al altar, mostrando un cheque gigante como prueba de bendición, mientras la congregación, cegada por la esperanza, entrega sus últimos ahorros, ignorando que Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 nos llama a atesorar tesoros en el cielo, no en la tierra. Este error no solo engaña, destruye. En las calles de las ciudades, las iglesias brillan con luces de neón, ofreciendo shows de música y discursos motivacionales, pero la cruz se pierde entre las luces. En Hechos capítulo 20 versículos 28 al 30, Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que de ellos mismos surgirían lobos que distorsionarían la verdad, y hoy vemos pastores que predican un evangelio light, omitiendo el arrepentimiento y el sacrificio, como si la salvación fuera un boleto gratis. Las bancas se llenan de aplausos, pero los corazones se vacían de Dios. Un anciano, con lágrimas en los ojos, recuerda las predicaciones de su juventud, llenas de humildad y oración, y ahora solo escucha promesas de éxito terrenal. Este error, arraigado en la avaricia y la vanidad, aleja a los cristianos de la humildad que Jesús enseñó en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde se humilló hasta la muerte. Reflexiona, ¿estás siguiendo una verdad o un espejismo? La distorsión no termina en el púlpito. En las casas, muchos cristianos repiten estas falsas doctrinas, justificando lujos y egoísmo con versículos sacados de contexto, como si Dios fuera un genio que concede deseos. En Santiago capítulo 3, versículo 1, se nos advierte que los maestros enfrentarán un juicio más estricto, y hoy los falsos profetas llenan auditorios con sus engaños, mientras las escrituras son pisoteadas. Imagina a una madre, agotada por trabajar, donando su salario a un televangelista que promete milagros, solo para encontrar que su hijo sigue enfermo y su fe tambalea. Este error, el más impactante de todos, convierte la iglesia en un circo, alejando a los creyentes del Dios vivo y llevándolos a un vacío espiritual que no pueden nombrar. El segundo error que los cristianos cometen hoy en día es la frialdad espiritual.
un hielo que se cuela en los corazones mientras las iglesias siguen cantando. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16 describe a la iglesia de la Odisea, ni fría ni caliente, y hoy vemos congregaciones que asisten por rutina, con rostros apagados y oraciones vacías. Imagina a un hombre joven, sentado en la banca, revisando su reloj mientras el pastor predica, su mente perdida en las preocupaciones del día, olvidando que en Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús nos manda a amar a Dios con todo el corazón. Las iglesias se llenan los domingos, pero el espíritu se apaga entre charlas triviales y falta de devoción. Este error se ve en las casas, donde la Biblia recolecta polvo mientras la televisión predomina. En Josué capítulo 1, versículo 8, se nos ordena meditar en la ley día y noche, pero hoy muchos cristianos prefieren entretenimiento a la oración. Una mujer, agotada por su trabajo, llega a casa y enciende el televisor en lugar de abrir su Biblia, dejando que su fe se enfríe como cenizas. En las congregaciones, las reuniones de oración se cancelan por falta de interés y los cultos se convierten en espectáculos, como si el poder de Dios dependiera de luces y música, alejando a los fieles de la intimidad con el Padre. Este error, alimentado por la comodidad y la distracción, debilita la relación con Dios, como lo advierte en Hebreos capítulo 2, versículo 1, donde se nos urge a no descuidar la salvación. Reflexiona, ¿tu corazón aún arde por Dios o se ha apagado en la rutina? La frialdad no solo afecta al individuo, corrompe la iglesia entera. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, Pablo habla de la unidad del cuerpo, pero hoy las divisiones crecen por indiferencia, con hermanos que no se ayudan ni oran unos por otros. Imagina una comunidad donde los ancianos se quejan de la apatía de la juventud, y los jóvenes critican la rigidez de los mayores, mientras el amor se enfría, como lo predijo en Mateo capítulo 24, versículo 12. Este error, silencioso pero mortal, separa a los cristianos de la presencia divina, dejando un vacío que el mundo llena con ruido. El tercer error que los cristianos cometen hoy en día es el juicio y la hipocresía, una sombra que mancha el testimonio de la fe. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, nos advierte contra juzgar, diciendo que con el mismo juicio que juzguemos seremos juzgados, pero hoy vemos iglesias donde los hermanos se señalan unos a otros por sus pecados visibles, olvidando sus propios fallos. Imagina a una mujer vestida modestamente, siendo criticada por su ropa vieja mientras los que la juzgan esconden envidia en sus corazones. Este error, arraigado en el orgullo, aleja a los no creyentes y rompe la unidad que Jesús pidió en Juan capítulo 17, versículo 21. En las calles, los cristianos son conocidos más por sus condenas que por su amor. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 4, nos recuerda que juzgar a otros es olvidar la misericordia de Dios. Y hoy muchos predican contra el pecado ajeno, mientras ignoran sus propios defectos, como lo hacía el fariseo de Lucas capítulo 18, versículos 11 al 12. Un hombre, líder de su iglesia, critica a un vecino por beber, pero oculta su propia ira en casa. Las iglesias se llenan de murmullos y chismes, alejando a los que buscan redención. En Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12, se nos dice que solo Dios es el juez, pero hoy la hipocresía reemplaza la gracia. Reflexiona, ¿tu juicio está separándote de la humildad que Dios pide? Este error también se ve en la falta de acción. Muchos cristianos condenan el pecado del mundo, pero no tienden la mano para sanar, como lo mandó Jesús en Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. Imagina a una congregación que rechaza a un pecador arrepentido por su pasado, mientras Jesús lo abraza en las Escrituras. La hipocresía, un veneno silencioso, aleja a los creyentes del amor divino y ensombrece el mensaje del Evangelio en el mundo actual. Las iglesias tiemblan bajo el peso de estos errores, y el abismo se abre para quienes los abrazan sin arrepentirse. La distorsión, la frialdad y la hipocresía han construido un muro entre los cristianos y Dios, y el eco de sus consecuencias resuena en cada alma perdida. El cielo guarda silencio mientras las llamas del juicio se acercan, y las puertas del arrepentimiento se estrechan.
Despierta tu espíritu antes de que el fuego consuma lo que queda de tu fe.